Bueno, vamos a arrancar. Buenos días a todos. Antes de empezar hoy, quería comentarles que si van a ver en el canal de YouTube, el mío, donde yo voy subiendo todas las consultas virtuales, puse disponible, o sea, puse visible todas las consultas que tuvimos el cuatrimestre pasado con la gente que estaba cursando en ese cuatrimestre. Así que si a alguno le interesa ir a chusmear un poco qué tipo de ejercicios resolvíamos o qué consultas había ese cuatrimestre, que el material que usamos es el mismo que ahora, están disponibles están todas juntas en una lista de reproducción, una por semana, hay algunas consultas extras que habíamos hecho en el medio, así que están todas ahí. Si a alguno le interesa ir a mirar alguna resolución de algún ejercicio en particular, puede ser que esté consultado ahí mismo. No sé si antes de que nosotros arranquemos acá, Silvia, vos les querés decir algo, chicos, o no. ¿Ya arrancamos? Sí, lo que les quería recordar era el tema de el cuestionario general 1, que sería a modo de parcial 1, ¿sí? Ustedes, bueno, no sé si ya cursaron antes, pero la mayoría sí, ya saben que la materia tiene 2 evaluaciones, que son para quedar regular, de acuerdo a la nota que saquen. Y bueno, en base a eso, este cuatrimestre nuevamente, como es virtual, lo hacemos mediante cuestionarios en la plataforma. Es por eso también que ustedes ya tienen estos cuestionarios por temas, para que ya vayan viendo la modalidad de un cuestionario, ya sepan usarlo, y bueno, y estén preparados para el cuestionario general, que como bien dice en el cronograma, es el 13 de octubre, que sería el martes próximo. Esto quiere decir que ustedes van a tener que repasar bien todos los temas, ya supongo que lo estarán haciendo, porque son los temas, involucran los temas desde el principio hasta el último, que ahí tienen explicado bien en el cronograma, del 1 al 6, y bien, entonces, como es un parcial, va a tener un horario determinado, no va a ser como los cuestionarios por tema que tienen todo un espacio de tiempo y lo pueden hacer cuando quieren, sino que el cuestionario va a empezar a las 8. Todavía no le puedo confirmar bien la duración, porque tenemos que terminar de armarlo y ver bien cómo queda, digamos, para darles un tiempo para que lo puedan hacer. Pero normalmente va entre 2 horas y 2 horas y media, algo así. Les digo para que vayan previendo el tiempo que necesitan, si es que hay algún alumno que trabaja, si les parece mejor empezar 7:30 en vez de las 8. Bueno, eso no hay problema, lo podemos ver, pero va a ser un horario fijo y determinado. El alumno que no se presente puede hacer el recuperatorio a la semana siguiente. El 19 va a ser el recuperatorio. Es decir, el alumno que no alcance 40% en este primer cuestionario general o no se presente, puede venir al recuperatorio, ¿sí? Se va a tomar, los que vengan a las 2 instancias, se va a considerar la nota más alta que han tenido, ¿sí? Supongamos que en el parcial sacaron 38 y en el recuperatorio sacaron 40, bueno, se va a tomar 40, ¿sí? ¿Está bien? Para eso se hace el recuperatorio. Bien, no se presente nadie para sacar en el recuperatorio más de 40, si sacó 40 en el parcial, porque esa nota no influye. Esa nota para lo único que se tiene en cuenta es para quedar regular o no. No se va a tener en cuenta para aumentar una calificación en la nota de la materia cuando rindan. La nota que va a valer va a ser la que se saquen en el examen final. ¿Está bien? Cuando aprueben la materia. Pero el alumno que saca 40 en el primer cuestionario, 40 justo aunque sea, ya está camino a obtener la regularidad, si es que en el segundo cuestionario o en el recuperatorio sacan de nuevo 40. Bueno, eso era la noticia que les quería dar. De cualquier manera, por supuesto que lo voy a informar por plataforma, porque acá no están todos los alumnos, pero bueno, como para que más o menos ya ustedes vayan preparándose, ¿sí? Y tengan en cuenta eso, ¿no? Así que, bueno. Y además está decirles que
Me gustaría que participen más, los veo bastante, al menos en lo que se ve en la plataforma, bastante inactivos. No sé si ustedes utilizan la vía que les dio María a través de su canal de YouTube, pero lo que sí me gustaría que ustedes están acá y no los estoy retando, simplemente los tengo a mano y puedo hablarles. Ustedes son los que están cumpliendo, justamente. Pero está bien que a lo mejor entre ustedes que son compañeros de otros alumnos que a lo mejor no participan, les transmitan, ¿sí? Los canales que uno utiliza están puestos para que ustedes se saquen las dudas, y no los están utilizando como debería ser. Así que bueno, ustedes que están acá, sigan estudiando, sigan cumpliendo, y que así van a ir por buen camino. Bueno, vamos a empezar con la clase, María. Hay una consulta de Santiago que dice que se olvidó de hacer el cuestionario 2 y que cómo afecta eso. A ver, para la regularidad, para quedar regular, vos necesitas sacar al menos 40% en los cuestionarios generales. Los cuestionarios que ponemos en la plataforma son para ir haciendo un seguimiento, como ya les ha dicho otras veces Silvia, para que ustedes sepan el tipo de ejercicios que se pueden encontrar, para que vean cómo van avanzando. No significa que por no haber hecho un cuestionario de los de práctica no vas a quedar regular. O sea, la regularidad no va a depender de eso, ¿sí? Lo que pasa es que la única forma que nosotros tenemos de ver si ustedes están avanzando, si están entendiendo o no, es a través de esos cuestionarios de práctica. Por eso les recomendamos fuertemente que los hagan y, como se había dicho en un principio, puede ser que si uno necesita saber algo más sobre cómo van avanzando ustedes en algún tema, se les pide algún ejercicio para que entreguen, ¿sí? Entonces, en este caso particular, Santiago, no sé si se te va a pedir a vos o no, pero la idea es esa, que ustedes puedan ir haciendo los cuestionarios de práctica para ir teniendo un seguimiento de cómo van aprendiendo los temas que tenemos disponibles, ¿sí? Pero no es que por no haber hecho un cuestionario ahora vas a acceder o no a la regularidad. La regularidad vamos a ver primero, a ver qué pasa en los cuestionarios generales, que tenés que obtener el 40%. No sé si sí, discúlpame, quiero agregar, ¿quién había preguntado, María? Santiago. Santiago. Te quería agregar, Santiago, y para todos, que el hecho de no hacer un cuestionario te priva a vos, en cierta forma, de conocer cuáles pueden ser las posibles preguntas respecto de esos temas, porque también un poco está orientado a eso, que ustedes más o menos vean, digamos, cómo sería la forma de las preguntas que uno puede hacerles para tal o cual tema. O sea, digamos, la desventaja, ¿sí?, es para vos, en ese sentido, ¿sí? Pero nada más, como dice María. Bien. ¿Hay alguna consulta más con respecto a esto? ¿O les parece que ya arrancamos con... Profe, sí. perdón. Sí, Juliana. Segunda parte del cuatrimestre, ¿se ven así como clases de teoría, no de consulta? Bueno, lo que estamos haciendo en estas clases, yo lo escucho un poco cortado, pero creo que tu pregunta va en que si vamos a hacer clases de teoría. Bueno, lo que estamos haciendo en estas consultas virtuales, que justo tuvimos la mala suerte de que una semana yo tuve un congreso y la otra semana justo nos tocó un día no laborable, pero lo que hacemos en estas clases es primero hacer un repaso de la teoría, al principio, y después hacer las consultas. Entonces, con eso está cubierto, y van a ver que ahora ya para la segunda parte hay más clases que están planificadas en la plataforma a través de videos de teoría. Entonces, ahí van a tener justamente la teoría. No sé qué otro recurso de teoría quieren, o sea, qué es lo que le faltaría, porque cuando hacemos el principio de la clase hacemos el repaso, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, nos falta repaso de los dos temas anteriores, que uno fue trigonometría y el otro fue vectores, pero que pueden hacer las consultas que necesiten,
con respecto a los temas, o sea, si hay un tema de vectores o de trigonometría que no se entendió de la teoría, lo podemos repasar. Ah, bien, dice ah, bien, gracias. Okay. Ah. No sé si hay más consultas antes de que arranquemos. Bueno. Entonces, yo lo que les propongo es que empecemos revisando un poquito las cuestiones teóricas del tema de esta semana, que es rectas y planos, que van a ver que como teoría es muy poca la teoría que hay, y en realidad lo más importante es acá practicar muchos y ver diferentes ejemplos en donde se encuentran con diferentes posiciones de rectas o de planos, ¿sí? Y después, bueno, vemos a ver cuáles son las consultas que tienen, si son de este tema o de temas anteriores. Algo muy, muy importante es que para poder trabajar bien con rectas y planos, tienen que haber entendido muy bien el tema vectores, ¿sí? Si ustedes manejan bien el tema vectores, entienden cuántos dos vectores son paralelos, cuántos dos vectores son perpendiculares, cómo se calcula un ángulo, la magnitud, qué significa, qué es la posición de un vector, ¿sí? Si ustedes manejan bien todos los temas de recta y plano, de vectores, perdón, entonces no van a tener problema para pasar a recta y plano, ¿sí? Pero si por ahí están con más dudas en ese tema, puede ser que les cueste más recta y plano. Y la experiencia nos dice que en general este tema de recta y plano es un tema que a los alumnos les cuesta en algún sentido, o lo dejan de lado también cuando van a estudiar la materia completa, y el problema es que después cuando pasan a la materia siguiente, a álgebra, lo necesitan mucho. Entonces, traten de no dejarlo de lado como ha pasado otras veces, sino que fíjense que realmente es un tema que es sencillo cuando uno entiende bien el tema de vectores. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Como siempre, si tienen una duda en el medio, me paran o por el chat o activan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Entonces, básicamente lo que necesitamos cuando nos queremos construir una recta, ¿sí? ¿Qué es una recta? Es un lugar geométrico, ¿sí? De puntos, y lo que está pasando es que todos los puntos se encuentran, ¿sí? ¿Sí? Siguiendo una línea con una dirección. Entonces, para identificar cualquier punto que está en una recta, si yo tengo una recta, cualquiera, y si yo, ¿cómo identifico cuál es esa recta? Lo que necesito es tener un punto que esté en la recta y una dirección de esa recta. Papi está afuera, mi amor. Entonces, si yo, esta es una dirección que le voy a llamar B. Entonces, si yo quiero identificar cualquier otro punto que esté en esa recta, ¿sí? Tiene que ser un punto que, con respecto a esa dirección, pertenezca ahí. No sé cómo le llama vamos a llamarle R, creo que le llama el libro, no me acuerdo cómo se le llama el libro. Entonces, yo para identificar o para obtener una recta, necesito un punto que está en la recta, y necesito la dirección de la recta, que es un vector. ¿Y cómo me voy a armar o cómo voy a identificar si cualquier otro punto que yo tengo está en esa recta o no? Bueno, la idea que les da el libro, ¿sí? Es que, acuérdense que cuando uno estudia los temas anteriores de vectores, en realidad el vector, ¿sí? Es una flecha que yo tengo, pero que en realidad puedo tener diferentes representaciones de un vector. Lo que me identifica el vector es en realidad la dirección y la magnitud que tiene, ¿sí? Pero si yo tengo un vector acá
con esta dirección y magnitud una representación del vector, o si tengo esta otra representación del vector, ¿sí? Suponiendo que los dos están paralelos y que miden lo mismo, entonces los dos los puedo identificar con el mismo vector. Entonces lo que uno puede hacer siempre es, a los puntos que están en el espacio que yo esté, ya sea R2, R3, Rn, que sea, a los puntos, identificarlos, ¿sí? Como el punto final de un vector con origen en el origen de coordenadas, en el 0, 0, o en el 0, 0, 0, o en la cantidad de ceros que sea, dependiendo del espacio en donde estén. Entonces, si yo quiero identificar, si yo estoy, no sé, en R2 o en R3, ¿sí? Y yo quiero, bueno, mi amor, anda sola. Entonces, si yo estoy en R3, ay, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Si yo estoy en R3 y tengo en algún lado esa recta, el punto P, que es el punto que me dieron, y tengo el vector B, que es la dirección, entonces yo para identificar cualquier otro punto R que está en la recta, lo que puedo hacer es mirar, ¿sí?, a esos puntos que quiero identificar en la recta, pero mirarlos como puntos finales de un vectorcito con origen en el origen de coordenadas. O sea que si este es el O, entonces puedo mirar este vectorcito que está acá, que es el que empieza en O, o sea, lo puse ahí con línea de puntos, pero es el que empieza en el 0, en el origen de coordenadas, y termina en P. Y lo mismo puedo hacer con este otro vectorcito que empieza en O y termina en R, ¿sí? O sea que el vector OR, yo en realidad lo voy a identificar con las coordenadas del punto R. Chicos, discúlpenme un segundo. Espérenme un segundo que ya vengo porque mi hija me está llamando. Perdón. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están entendiendo lo que les está explicando María? Bueno, yo no tengo los elementos que... ¡Ay, viene María, viene María! Bien, vamos a seguir. Perdón, ahí yo volví. No. Yo quería ayudarte preguntándoles si iban entendiendo, pero me dicen que sí. Así que está todo bien. Bueno, perdonen, pero sí, no sé dónde está mi marido afuera, justo se despertó mi hija y necesito acompañarla al baño. Está todo bien. Bueno, entonces estábamos viendo cómo poder identificar los puntos que están, o sea, los puntos, va a tener ciertas coordenadas, si estoy en R3, tiene 3 coordenadas, X y Z. Entonces, para identificar cualquier otro punto que esté en esa recta, yo puedo pensar que ese punto es el punto final de un vector que empieza, que tiene su origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para saber, cómo hago para identificar ese vector, ¿sí?, o ese punto OR? En realidad, lo que va a pasar es que yo puedo pensar, ¿sí?, justamente a cualquier otro punto que está, a cualquier otro vectorcito que está ahí, lo puedo pensar como, a ver, en realidad, ahora puedo mirar este vector, no sé cómo, me perdí cuando me fui. Bueno, a ver, si el punto, ahí volví, si el punto R está en la recta, ¿sí?, si este punto está en la recta, y el punto P ya era el punto que me habían dado para identificar la recta, entonces significa que el vector PR, ¿sí?, el vector PR tiene que ser un vector que es paralelo al vector director de la recta, ¿sí? Si yo tengo cualquier otro punto que esté en la recta, lo que va a pasar
es que el vector formado por el punto P que me dieron para identificar la recta y cualquier otro punto que esté en la recta me va a formar un vector que es paralelo al vector director, ¿sí? El vector director que es B. Entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Por eso yo les decía que es muy importante entender bien el tema vectores. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Bueno, son paralelos cuando uno es un múltiplo de otro vector, ¿sí? Es decir, que cualquier otro punto que está en la recta satisface que el vectorcito que empieza, el vector que empieza en P y termina en R, o al revés, que empiece en R y termina en P, cualquiera de los dos, porque los dos puntos están en la recta, ¿sí? Va a tener que ser un múltiplo del vector director, ¿sí? No sé si los múltiplos le llaman lambda, o si le llaman t, o le llaman lo que sea, yo creo que el libro le llamaba t. Sí, t. Ah, bien. Entonces, cualquier otro vector, cualquier punto P que pertenece cualquier punto R, perdón, que pertenece a la recta, satisface que si yo me armo el vector que empieza en P y termina en R, o que empieza en R y termina en P, eso tengo un vectorcito que es paralelo al vector director, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta si un punto está o no está en una recta? Pensándolo así, lo que tendría que hacer es armarme el vector PR o RP y fijarme si es paralelo al vector director, ¿sí? Acuérdense que acá, cuando yo tengo identificada una recta, para identificarla la voy a tener identificada con un punto, que este punto es el que le llamé P, y con una dirección, que es un vector, que es el que le llamé B, ¿sí? Entonces, si ahora a mí me dan otro punto cualquiera y me dicen, ¿este punto está o no está en la recta? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, me armo el vector PR o RP y me fijo si es paralelo a la dirección, ¿sí? ¿Y cómo me armo ese vector? Acuérdense que cuando yo quiero identificar un vector como punto inicial, punto final, lo que tengo que hacer es restar las coordenadas del punto final menos el punto inicial. Entonces, acá con esto yo estaría identificando los puntos, todos los puntos que están en la recta. Todos los puntos que están en la recta, o sea, todos los puntos que están en la recta satisfacen que el vector que empieza en P y termina en R es paralelo al vector director B, ¿sí? Este T, voy cambiando el T y me va dando diferentes puntos, ¿sí? Pero entonces, uno acá no puede pasar fácilmente a las coordenadas, ¿o sí? ¿Por qué? Fíjense, vamos de nuevo con el dibujito. Yo tengo el punto P, tengo el punto R y tengo el vector director B. Entonces yo lo que decía es que cualquier R que esté en la recta satisface que cuando yo hago PR, esto tiene que ser un múltiplo de B. ¿Y cómo me formo el vectorcito PR? Bueno, lo que tengo que hacer es, a las coordenadas de R, les tengo que restar las coordenadas de P. Es decir, que si este R es un X, Y, Z, ¿sí? Y este P es el punto dato que me dieron, que puedo llamar X0, Y0, Z0, ¿sí? O le puedo llamar ABC. Entonces, ¿cómo me formo el vector PR? Una representación del vector PR. Bueno, tengo que hacer el punto final, que es el X, Y, Z, menos el punto inicial, que es el A, B, C. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser un múltiplo del vector B director. Supongamos que el vector director B tiene coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que estoy teniendo es X y Z menos ABC tiene que ser T por B1, B2, B3. O sea que ahora casi puedo identificar fácilmente los puntos que están en la recta, porque los puntos X y Z que están en la recta son los puntos que son de la forma las coordenadas del punto P más T veces las coordenadas del vector director. Bueno, pero esto en realidad, si volvemos para atrás, esto, que es las coordenadas del punto P, yo las puedo mirar como en realidad el punto final de un vectorcito
Fíjense, este sería ABC y este sería el X, Y, Z. Si yo miro el origen que tiene coordenadas 0, 0, 0, entonces el ABC me va a representar, esa representación A, B, C, me representa tanto el punto P, ABC, como el vector que empieza en el origen y termina en el punto ABC. Y eso es lo que el libro les termina dando, es representar esto como el vector que empieza en el 0 y termina en P, no, perdón, ese es el R. Que empieza en el 0 y termina en el R es lo mismo que el vector que empieza en el 0 y termina en P más T veces por las coordenadas, por el vector director. ¿Sí? O sea que en realidad lo que está haciendo el libro cuando les dice que esto que está acá es la ecuación vectorial de una recta, en realidad lo que está pensando es justamente en esto que vimos nosotros acá al principio, ¿sí? Que vectorialmente yo a la recta la pienso diciendo que R, que cualquier punto que está en la recta, son los puntos de un vectorcito que es paralelo al, al vector director y que tiene punto inicial un punto fijo en la recta, porque si no yo lo podría tener en cualquier otra posición, ¿sí? Entonces yo al fijar un punto y al fijar una dirección tengo toda la recta fijada. Entonces, es de esta ecuación vectorial de la recta sale de pensar justamente eso, que cualquier otro punto X y Z que está en la recta, cuando yo me armo el vector PR, eso tiene que ser paralelo, o sea, el vector PR tiene que ser paralelo al vector director B. Si yo empiezo pensando eso, me sale la ecuación de la recta, ¿sí? Y esta es la ecuación vectorial, ¿sí? Porque está identificada todo como vectores, pero en realidad si pasamos a las coordenadas, tenemos estas coordenadas que yo escribí acá arriba, ¿sí? Que las coordenadas del punto que está en la recta satisfacen que X, Y, Z tienen que ser las coordenadas del punto que me dieron que se fijó, ¿sí? Este era correspondiente al punto P, más T veces las coordenadas del vector director. Entonces yo ahora que tengo esa igualdad de vectores, ¿cuándo dos vectores son iguales? Bueno, cuando cada una de sus componentes son iguales. Si esto lo escribo, fíjense si lo escribo de esta otra forma, también lo podría escribir así. Si lo escribo de esta forma, se ve bien cuáles son las igualdades que tengo, ¿sí? Significa que para que este vector sea igual a la suma de este vector y de este vector multiplicado por el escalar t, necesito que la coordenada x sea igual a más t por b1. Necesito que la coordenada y sea b más t por b2 y que la coordenada z sea c más t por b3. Donde t, de nuevo, es un parámetro cualquiera, un valor en los reales. Entonces, lo que estoy obteniendo acá es identificar cada una de las coordenadas de un punto genérico cualquiera que está en la recta, ¿sí? Cada una de las coordenadas se puede armar como la coordenada del punto fijo que tengo para identificar la recta, más t veces la coordenada correspondiente del vector director. Y esto que está acá es lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de la recta. Justamente porque estoy viendo a cada una de las coordenadas de un punto, ¿sí? En base a un parámetro que está en los reales, que es el parámetro t. Y son 3 ecuaciones, ¿sí? La ecuación vectorial es una sola ecuación escrita vectorialmente. Las ecuaciones paramétricas son 3, una para cada una en R3, una para cada una de las coordenadas, ¿sí? Y después hay otra ecuación más para identificar a una recta en R3, que es, no es una ecuación, son más ecuaciones, que son las ecuaciones simétricas, ¿sí? Fíjense, de las ecuaciones paramétricas tenemos que X tenía que ser A más T por B1, Y era B más T por B2, y Z era C más T por B3, donde T era algún parámetro.
Entonces uno acá podría pensar en, bueno, ese parámetro t es el mismo, no es que yo voy a cambiar el t para x y para y para z. Voy a elegirme, ¿cómo me formo cualquier otro punto en la recta? Me elijo un t particular, ¿sí? Y ahí tengo puntos en la recta. Entonces el t es el mismo para x, para y y para z. Entonces yo podría tratar de despejar ese valor de t, suponiendo que las coordenadas del vector b1, b2, b3 sean todas distintas de 0. Fíjense, si b1 es distinto de 0, yo de la primera ecuación puedo sacar que x menos a dividido b1 es igual a t. ¿Sí? Lo que hago de esta ecuación es, este a pasa restando y este b1 lo paso dividiendo después. Bueno, pero si además B2 también es distinto de 0, puedo hacer lo mismo en la segunda coordenada, que I menos B sobre B2 sea T. Y si hago lo mismo, teniendo que B sub 3 sea distinto de 0, tienen que ser distintos de 0 para que pueda dividir. Entonces voy a tener que I menos C sobre B3 es igual a T. Entonces fíjense, estoy escribiendo cada una de los puntos, ¿sí? Dependiendo del, o sea, igualados al parámetro t. Como el parámetro t va a ser el mismo, t, ya, pregunta Santiago qué era t. T es cualquier, ahora vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta cómo funciona esto, pero t es cualquier valor en los reales que lo que hace es ir moviendo, ¿sí? Es un parámetro que lo que me va a ir es moviendo el punto R a lo largo de la recta. Ahora vamos a ver, capaz que podemos hacer con el GeoGebra, que se ve muy lindo eso. Pero si no, bueno, vamos a hacer un ejemplo también a mano para que vean cómo es. Entonces, ahora, si todos estos están igualados a t, significa que si esto es igual a t y esto también es igual a t, significa que estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, los puntos x, y, z que están en una recta van a satisfacer que x menos a sobre b1 tiene que ser igual a t, pero también tiene que ser igual a t y menos b sobre b2, y también tiene que ser igual a t, acá puse y era z, z menos c sobre b3. ¿Sí? Todas estas cosas son iguales a t, así que son todas iguales. Y esto que yo escribí acá es lo que se conoce como las ecuaciones simétricas de la recta. Fíjense que acá tenemos tres ecuaciones también, porque tenemos que esta es igual a esta, después tenemos que esta es igual a esta, y después tenemos la ecuación en donde esta es igual a esta. ¿Sí? Yo ahí las escribí como tres igualdades, pero en realidad las ecuaciones simétricas las vamos a ir tomando de a dos. Entonces, yo para identificar cualquier recta, lo que necesito es eso, un punto y una dirección, y después teniendo un punto y esa dirección me puedo armar cualquier otro punto que está en esa recta. Y puedo identificar si un punto cualquiera que me dieron está o no está en la recta, usando cualquiera de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una recta L, ¿sí? Que pasa por el punto 1, 2, 3 y tiene dirección 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo hago yo para ver cuáles son? Matías pregunta, si algún punto no está en la recta, alguna de estas ecuaciones tendría que armar. Exacto, o sea, a ver, volvamos para atrás. Supongamos que a mí me dieron un punto cualquiera, y yo quiero ver si ese punto está o no está en la recta. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que usar la ecuación que yo quiera, la vectorial, la paramétrica, la simétrica, la que yo quiera. Pero si estoy, por ejemplo, acá en las ecuaciones simétricas, y yo tomo las coordenadas de ese punto, supongamos que me dieron el punto 2 menos 3, 5. Entonces yo tendría que poner en X el 2, en Y el menos 3, en Z el 5, y tengo que ver si todas las igualdades se cumplen. Si alguna de esas igualdades, tomando el punto de la recta y el vector, si alguna de esas igualdades no se cumple, es porque ese punto no estaba en la recta. ¿Sí? Eso significa que, supongo que es la pregunta de Matías, que dice, algunas de estas ecuaciones tendría que dar mal. Claro, no se va a cumplir la igualdad en alguna de esas ecuaciones. O
si uso estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, no sé qué número había dicho, 2 menos 3, 5 creo. Entonces, si pongo el 2 acá, como este número está identificado y este número también, y ahora pongo para X, pongo un 2, entonces puedo sacar cuál es el valor de T. Con ese valor de T tendría que reemplazarlo en Y en Z y ver si me da los valores que correspondían al punto, el menos 3, el 5, no sé qué valor había dicho. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver si un punto está o no está en la recta, después de que me armé las ecuaciones de la recta, lo puedo chequear de esa forma. ¿Sí? O lo que me puedo hacer también, si quiero pensar vectorialmente, es, bueno, a mí me dieron el punto 2 menos 3, 5. Bueno, me armo el vectorcito que empieza en el punto P que me dieron y termina en el 2 menos 3, 5, y me fijo si ese vector es paralelo al vector director. Si es paralelo, entonces el punto está en la recta, si no es paralelo, el punto no está en la recta. ¿Sí? Hagámoslo, ese mismo ejercicio, hagámoslo en este ejemplo que está acá. Entonces, si yo me quiero armar las ecuaciones de la recta, ¿sí? ¿Cómo empezaría para ir haciendo el desarrollo de las diferentes ecuaciones? Bueno, yo digo, cualquier otro punto R con coordenadas X y Z, genérico, cualquier punto que esté en la recta, lo que me tiene que pasar es que el vector PR sea paralelo al vector B. Entonces, ¿quién es el vector PR? Es el que empieza en P y termina en R. Entonces tengo que restar las coordenadas de R menos P, punto final menos puntos inicial. Entonces esto es X y Z menos 1, 2, 3. Entonces lo que tiene que pasar es que el vector X menos 1, Y menos 2, Z menos 3 sea paralelo al vector B, que es el 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero armarme, ¿sí?, la ecuación vectorial de la recta, ¿sí?, lo puedo pensar así, como que el X menos 1, Y menos 2, Z menos 3 tiene que ser T por el 1, 1, 1, para cualquier T que esté en los reales, en escalar, o lo puedo pensar ahora como las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Si yo lo escribo como X y Z, tiene que ser de menos el 1, 2, 3, tiene que ser T veces el 1, 1, 1, entonces significa que vamos a escribirlo ahora como vectores columnas, para que sea más fácil. El X y Z tiene que ser el 1, 2, 3, más T veces el 1, 1, 1. Bueno, pero y entonces de acá saco las ecuaciones paramétricas fácilmente. X es 1 más T veces por 1, Y es 2 más T veces el 1, y Z es 3 más T veces el 1. ¿Sí? Entonces, en realidad, las ecuaciones son que X es 1 más T, Y es 2 más T, y Z es 3 más T, para cualquier T que pertenece a los reales. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de la recta, y si ahora quisiera buscar las ecuaciones simétricas de la recta, es muy fácil porque justo lo que multiplica a t es 1, entonces no tengo nada que dividir. Las ecuaciones simétricas son x menos 1 igual a y menos 2 igual a z menos 3. Entonces, ahora, ¿cómo hago para buscarme puntos que estén en la recta? ¿Sí? O sea, yo ahora tengo la recta L, es la recta que pasa, es la misma que estaba mirando ahora, que pasa por el punto P, que era el 1, 2, 3, y tiene dirección B, que es el 1, 1, 1. Bueno, entonces yo dije que, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas eran 1 más T, Y es 2 más T, y Z es 3 más T. Entonces, ¿cómo me busco algún punto que esté? Me dice, bueno, deme usted 3 puntos que estén en la recta. ¿Cómo me armo 3 puntos que están en la recta? Bueno, elijo 3 valores en los reales, los reemplazo ahí y voy a ir teniendo puntos diferentes. Por ejemplo, el punto Q lo puedo pensar tomando, no sé, T igual a 1. Si tomo T igual a 1, obtengo que la coordenada X de un punto que está en la recta va a ser 1 más 1, que es 2,
la coordenada y va a ser 2 más 1, que es 3, y la coordenada z es 3 más 1, que es 4. Entonces, este punto 2, 3, 4 es un punto que está en la recta. Si me tomo t igual a raíz de 2, que es otro número real, entonces voy a tener otro punto en la recta, le voy a llamar S, que es el punto 1 más raíz de 2, 2 más raíz de 2, 3 más raíz de 2. Ese es otro punto que está en la recta, ¿sí? Y si me tomo, no sé, t igual a menos 2 tercios, bueno, ahí tengo que hacer la cuenta para hacer cada una de las rectas, pero voy a tener otro punto, le voy a llamar ahora t, que es 1 menos 2 tercios, que me queda 1 tercio. Después 2 menos 2 tercios, que me queda 3 por 2, 6 menos 2, 4 tercios. Bueno, si no, háganlo ustedes con la calculadora. Y el último es 3 por 3, 9 menos 2, 7 tercios. Y ese es otro punto que está en la recta, ¿sí? ¿Y cómo hacía hoy, por ejemplo, lo que había preguntado, quién era? Matías, había preguntado cómo hacíamos para ver si un punto está o no está en la recta, si alguna coordenada me va a dar mal o no. Entonces, supongamos que yo ahora me dicen, bueno, verifique si el punto RST, el punto, no sé cómo llamarle, M, es feo el nombre M para un punto, pero si el punto, vamos a una hoja nueva, verifique si M, que es el menos 1, 1, 2, es un punto en la recta o no. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si yo quiero usar las ecuaciones vectoriales de la recta, lo que tendría que hacer es armarme el vector PM y ver si es paralelo al vector director. Tengo que ver si es paralelo al vector director. Entonces, ¿cómo es el...? Bueno, acuérdense que acá teníamos que el P era el 1, 2, 3 y el B era el 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo me armo el vector PM? Bueno, tengo que hacer el punto M menos el punto P. O sea que voy a tener, M tiene primer coordenada menos 1, menos P, segunda coordenada 1, menos la segunda coordenada de P, que es 2, y tercer coordenada 2 de M, menos la coordenada 3 de P, que es 3. O sea que el vector PM es el vector menos 2, menos 1, menos 1. Entonces, yo pregunto, el vector PM, que es el menos 2, menos 1, menos 1, ¿es paralelo al vector B? No, no es paralelo al vector B, porque para que fuera paralelo, o bien esta primera coordenada debería ser menos 1, o bien estas dos coordenadas deberían ser menos 2, porque cuando yo miro, esto no pasa. PM no es paralelo a B. Acuérdense que para que sea paralelo, cada una de las componentes tenía que ser un múltiplo del otro vector, ¿sí? Entonces, si quiero que el múltiplo sea menos 1, tendría que multiplicar todo por menos 1 y acá en la primera coordenada debería tener un menos 1. Y si quiero que el múltiplo sea menos 2, entonces todas deberían ser un menos 2. O sea, la cuestión es que todos los vectores que son múltiplos de t tienen la misma coordenada, de b tienen la misma coordenada, todas las coordenadas son iguales en este caso. Entonces así estaría viendo que usando las ecuaciones vectoriales de que no, el punto no está en la recta. Si quisieras usar las ecuaciones simétricas, ¿sí? Acuérdense que la ecuación simétrica era y menos 1 igual a, x menos 1, las ecuaciones simétricas era x menos 1 igual a y menos 2 igual a z menos 3. Entonces, si yo pongo x, y, z en esas ecuaciones, x menos 1, ¿qué me da? El x es menos 1, me queda menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que me da menos 2.
y menos 2, hago 1 menos 2, que me da menos 1. Ya estas dos son distintas. O sea, ya no se cumplió que x menos 1 sea igual a y menos 2. O sea, la primera ecuación simétrica ya no se cumplió. Entonces, como no se cumplió, significa que, no, que ese punto no está en la recta. ¿Sí? Ahora, si quisiera usar las ecuaciones paramétricas para ver que el punto no está en la recta, ¡ay! Las ecuaciones paramétricas eran 1 más t, 2 más t, 3 más t. Y el punto m, ¿cuál era el punto m? Menos 1, 1, 2. Entonces, yo quisiera usar las ecuaciones paramétricas para ver si este punto está o no está en la recta. Lo que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, si sí estuviera en la recta, significa que existe un t tal que a este menos 1 yo me lo puedo escribir como 1 más t. Y después puedo usar el mismo t para armarme este 1 y este 2. Entonces, si yo quiero que x, que vale menos 1, esté en la recta, tengo que encontrarme un t tal que menos 1 sea igual a 1 más t, o sea que se cumpla la primera de las ecuaciones. Bueno, pero para que se cumpla la primera de las ecuaciones significa que t tiene que ser igual a menos 2. Perfecto, y si yo ahora uso ese t igual a menos 2 en y en z, ¿qué coordenadas obtengo? Obtengo que y va a ser 2 más menos 2, tiene que ser coordenada 0. Ah, pero acá no tengo coordenada 0, tengo coordenada 1. Entonces este punto no puede estar en la recta, porque para que yo me encuentre el parámetro, para que se cumpla la primera ecuación, necesito que t sea menos 2 el parámetro. Pero cuando uso ese mismo parámetro en las ecuaciones siguientes, me da otro punto y no el que tengo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo verifico si un punto está o no está en una recta? Y ahora ya después vamos a hacer más ejercicios, supongo, pero bien. Bien, sí. Bueno, entonces, algo que no les dije, es que, bueno, ya tenemos cuáles son las ecuaciones vectoriales. La ecuación vectorial es escribir justamente los vectorcitos, ¿sí? Como repaso sería. Si tengo un punto P que tiene coordenadas ABC y un vector B que tiene coordenadas B1, B2, B3, entonces la ecuación vectorial es que cualquier punto genérico en la recta, ¿sí?, va a estar dado por OP más T veces el vector B, donde T es un parámetro en R. Las ecuaciones paramétricas es que X es igual a más T por B1, Y es B más T por B2, Z es igual a C más T por B3, donde T pertenece a los reales, y las ecuaciones simétricas son X menos A sobre B1 igual a Y menos B sobre B2 igual a Z menos C sobre B3 si B1 distinto de 0, B2 distinto de 0 y B3 distinto de 0. Pero, ¿qué pasa con estas ecuaciones simétricas si alguna de las componentes del vector director que me dieron es 0? No hay ecuaciones simétricas, hay ecuaciones simétricas, ¿las puedo hacer, no las puedo hacer? Entonces veamos en un ejemplo de eso qué es lo que pasa. A ver si hay algún, déjame que busco el libro, algún ejercicio. ¿No hay ejercicios que tengan ceros? Bueno, no, justo en el libro, deben estar más adelante. Página 281, María. 281, pero ¿esos son los ejercicios? Ah, estaba mirando
Ah, Los gracias. resueltos, ese es uno que está resuelto. No, Hay dos no, que pero están. quería mirar, no un ejemplo, quería mirar un ejercicio. Pero Ah, en justo, la guía. claro, pero en los ejercicios, lo que pasa es que en la página 287 están los Sí. problemas, pero justo los primeros que son escribir las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica, los primeros 7 ejercicios que les da el punto ah, no, le dan 2 puntos ahí. Ah, bueno, perfecto, podemos hacer, bueno, no importa, después hacemos uno de esos. Quería buscar alguno en donde el vector director tuviera una componente nula. Sí. Pero me lo invento, no pasa nada. Yo Está para bien. que ya le quedara alguno Sí, no, alguno resuelto. Bueno, supongamos ahora que el punto que nos dieron, o sea, queremos hacer ahora las ecuaciones, ¿sí? Las mismas, la ecuación vectorial, la ecuación simétrica, paramétrica y simétrica, todas de una recta que pasan por un punto. Supongamos que el punto P tiene coordenadas 1, menos 1, 5, y que el vector director que me dieron es el vector 2, 0, menos 3. Entonces, para empezar hacemos todo lo mismo. Si queremos buscar las ecuaciones, la ecuación vectorial, entonces cualquier otro vector genérico, punto genérico, cualquier otro punto genérico, perdón, en la recta, ¿sí? Va a estar dado porque el vector OR es lo mismo que el vector, pensando en que el O es el 0, 0, 0, ¿sí? El vector OR es lo mismo que el vector OP más 3 veces el vector director B. Eso significa que el vector X y Z es el 1 menos 1, 5, más T veces el 2, 0, 3. Eso para la ecuación vectorial. Entonces, las ecuaciones paramétricas son escribir cada una de las coordenadas, dependiendo del parámetro T. Entonces, X va a ser 1 más 2 veces T, y va a ser menos 1, nada más, porque tendría que hacer más 0 por T, pero 0 por T es 0, y Z es igual a 5 más 3 veces T, para T que pertenece a los reales. Y ahora lo que tendría que hacer para escribir las ecuaciones simétricas es despejar T. Bueno, de la primera ecuación yo puedo despejar T. X menos 1 dividido 2 es T. Y de la última también puedo despejar T, porque tengo que Z menos 5 dividido 3 es T. Pero de la segunda ecuación yo no puedo despejar T porque el T no está, ¿sí? Porque justamente la coordenada del vector en esa posición era un 0. Entonces, en este caso, para escribirme las ecuaciones simétricas, dejan de ser 3 ecuaciones simétricas y pasan a ser 2 ecuaciones. ¿Sí? ¿Y cómo las escribo? Bueno, como de estas dos sí pude despejar el T, igualo esas dos cosas. Sé que x menos 1 sobre 2 es igual a z menos 5 sobre 3. Y ahí tengo una ecuación. Y la otra ecuación, lo que tengo que hacer es, en realidad, me estoy identificando cuánto vale el punto, es que y tiene que ser igual a menos 1. Entonces, cuando tengo una coordenada del vector director que es 0, escribo la ecuación, las ecuaciones simétricas de esta manera. Pongo la igualdad en donde sí se pudo despejar T, donde los valores de T no eran 0, y después escribo cuál era el valor que falta de la coordenada en donde no tengo dependencia de T. ¿Sí? Obviamente que si tuviera dos coordenadas 0, lo que voy a tener, por ejemplo, si este 3 también hubiera sido un 0, entonces lo que voy a tener es que y es igual a menos 1 y z es igual a 5. Y entonces ahí solamente me queda x dependiendo de un parámetro y no tiene sentido escribir una ecuación simétrica, porque no hay una cosa así. Pero cuando tengo una coordenada igual a 0, todavía puedo escribir las ecuaciones simétricas, justamente ahora poniendo la igualdad con las coordenadas en donde el vector director no tiene 0 y agregando la igualdad que corresponde de la coordenada que tenía 0. Entonces, ahora que he estado enviando los ejercicios, los primeros ejercicios que les dan, no les dan
para identificar la recta, un punto y una dirección. Si no, Silvia acá me hace un comentario de que pensar, pues ahora que tenemos una de las coordenadas iguales a 0, ¿qué significa esto? Esta recta en R3, si uno piensa geométricamente, ¿dónde está esta recta? Bueno, si una coordenada es fija y es siempre igual a -1, significa que está contenida en ese plano, ¿sí? Que no va a estar moviéndose en las tres coordenadas, sino que si yo pongo un plano que pasa por el igual a -1, esa recta se va a estar moviendo siempre en ese plano, porque la coordenada ahí ya está fija, es siempre -1. ¿Sí? Entonces, que yo tenga en el vector director una coordenada 0, significa eso, que toda la recta está contenida en un plano que pasa por el plano, en este caso sería igual a -1. Esto es por ahí, si a ustedes les sirve ir, cuando van haciendo los ejercicios, ir visualizando estas cosas con el GeoGebra, ¿sí? Escribiéndose. El GeoGebra tiene la opción de poner un parámetro, ¿sí? Que se va moviendo, entonces ustedes ponen el t, que sea un parámetro, no le van a poder poner todos los reales, pero pueden poner que vaya, no sé, desde el -25 al 25, del -25 al 50, y van moviendo el t, y la recta va cambiando de lugar, y entonces se puede ver, los puntos, perdón, van cambiando sobre la recta, y se puede visualizar exactamente cómo me voy moviendo con los diferentes puntos dentro de la recta. Pero bueno, lo que yo les decía es, lo que dijimos en un principio, es que para identificar una recta se necesitan entonces un punto y una dirección. Bueno, pero si a mí no me dan la dirección, pero me dan otro punto que esté en la recta, yo con 2 puntos puedo identificar la recta, ¿sí? Yo para hacerme una recta necesito un punto y una dirección, o necesito 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Bueno, porque justamente, si yo tengo una recta y me dicen el punto P está en la recta, y me dicen el punto Q está en la recta, bueno, puedo tomar cualquiera de esos puntos como el punto que necesito. ¿Y la dirección que necesito? Y bueno, justamente la dirección del vector PQ. O sea, si tengo 2 puntos, utilizo uno de esos puntos como el punto, y como dirección utilizo el vector PQ. O QP, cualquiera de los dos, porque la dirección va a ser la misma, lo que cambia es el sentido. ¿Sí? Entonces, para hacerme una recta, para identificar correctamente una recta en el espacio, yo lo que necesito es un punto y una dirección. Pero la dirección me la puedo conseguir si tengo otro punto más que esté en la recta. Entonces, cuando ustedes van a los ejercicios, ven que los primeros, en el libro que están en la página 287, los primeros 7 ejercicios siempre le dan 2 puntos que están en la recta. Con esos 2 puntos tienen que tomar uno como el punto que necesitan para hacerse la ecuación de la recta, y Matías pregunta si el vector PQ sería hacer Q menos P. Exacto. Si ustedes quieren hacer el vector PQ, lo que tienen que hacer es tomarle las coordenadas de Q y restarle las coordenadas de P. Y si quieren hacer el vector QP, que es lo mismo, va a tener la dirección opuesta, como según lo que le llama este libro, que es en realidad la misma dirección y sentido opuesto. Si está apuntando para el otro lado, en lugar de hacer la flechita para este lado, va a hacer la flechita apuntando para el otro lado, lo que tienen que hacer es P menos Q. Y para armarse la recta, pueden tomar cualquier resta, pueden hacer P menos Q o Q menos P, ¿sí? Les da lo mismo. Al final, el resultado, la recta va a estar identificada igual. Solamente que puede ser que yo cuando la escribo, me dé unas ecuaciones y otro compañero lo escribió al revés y le da otras ecuaciones y piensa que en realidad alguno de los dos lo hizo mal. No es cierto, los dos hicimos bien el ejercicio. Lo que pasa es que yo los tengo identificados de una forma y él lo tiene identificado de otra. Cuando yo quiera ver si un punto está en la recta, tal vez el parámetro t que yo voy a tener que tomar es 1 y él va a tener que tomar otro parámetro distinto. ¿Sí? Porque fíjense que si me dan 2 puntos, yo podría tomar, para hacerme las ecuaciones de la recta, el punto P y el vector PQ,
O podría tomarme el punto P y el vector QP. O podría tomarme el punto Q y el vector PQ. O podría tomarme el punto Q y el vector QP. Y cualquiera de estas opciones me van a dar rectas que pueden, ecuaciones que pueden parecer cuando yo las miro diferentes, pero en realidad cuando yo miro el conjunto solución de esas ecuaciones es siempre el mismo, es todos los puntos de la recta, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros veníamos trabajando justamente con resolver problemas, resolver sistemas de ecuaciones, cómo resolvemos estas cosas utilizando diferentes herramientas, utilizando matrices, utilizando determinantes, utilizando una reducción de Gauss, ¿sí? Bueno, esto lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Los puntos que están en la recta son justamente los que son soluciones de unas ciertas restricciones, de unas ciertas condiciones, y son las infinitas soluciones de un sistema compatible indeterminado. Entonces, puede ser que yo al sistema lo represente de formas distintas, pero el conjunto solución va a ser el mismo. La cantidad de puntos que voy a tener y los puntos que voy a tener en ese conjunto solución, al final van a ser los mismos. Entonces, ojo con eso cuando van a ver las respuestas en las guías que están en la plataforma, pueden ser que no sea exactamente la forma que ustedes llegaron cuando arman las ecuaciones, pero que esté bien. Lo que pasa que tal vez el que escribió las soluciones en la plataforma utilizó el punto P y el vector PQ, y ustedes utilizaron el punto Q y el vector QP, y entonces les dio distinto, ¿sí? Pero al final los puntos y los resultados van a ser los mismos, o sea, un punto bien está o bien no está. No puede ser que con esta ecuación les dé que el punto está en la recta y que con esta no. Si el punto está en la recta, está en la recta. No importa qué ecuación estén tomando, ¿sí? Y después los ejercicios que siguen, ¿sí? desde el 8 al 17, lo que hacen es pedirles que ustedes se armen rectas que contienen un punto y son paralelas o perpendiculares a una cierta dirección. Entonces, si la recta es paralela a una cierta dirección, significa que su vector director es un vector que es paralelo a esa dirección. Entonces yo me puedo tomar el mismo vector o puedo tomar algo paralelo. Ahora, en los ejercicios que les piden, el último ejercicio que le pide que sea ortogonal a un vector que está ahí, entonces lo que tengo que hacer es buscarme un vector que sea ortogonal o perpendicular a ese vector dado, ¿sí? Y ahí esa va a ser la dirección que voy a tomar. Y en ese caso puedo tomar cualquier, o sea, me está diciendo que cualquier recta que contenga ese punto y sea ortogonal a ese vector. Entonces, antes de que pasemos a la parte de planos, ¿hay alguna consulta sobre rectas que les haya quedado? ¿O algún ejercicio en particular sobre rectas que quieran que veamos, que hagamos de ejemplo, antes de pasar a la parte de plano? Les dejo un ratito para que miren, para que revisen. Si no, pasamos a hacer el resumen así cortito de la parte de, bueno, cortito voy con una hora, pero cortito de la parte de planos, y después vemos ejercicios, como quieran. Fíjense que si ustedes miran en el libro, ahora que lo tengo acá, si miran en el libro la parte teórica de esta sección, que es la sección 4.5, en realidad es muy cortito lo que se da de teoría, porque
las diferencias, o sea, las diferentes situaciones las van a ir viendo cuando empiecen a hacer los ejercicios. Pero con respecto a teoría, no es mucho, es simplemente que para identificar una recta ustedes necesitan eso, un punto y una dirección. Y después las diferentes variantes van a ver cómo obtengo esa dirección, si es paralela, si quiero dos rectas que sean paralelas, cómo tienen que ser sus direcciones, si quiero dos rectas perpendiculares, cómo tienen que ser sus direcciones, y todo eso tiene que ver con paralelismo, perpendicularidad de vectores, que son las direcciones también. Bueno, entonces, si pasamos ahora a cómo identificamos ahora un plano, ¡ay, me da patada esto! Voy a estar con estática. Bueno, entonces, ahora, así como para identificar los puntos que estaban en una recta, yo necesitaba un punto y una dirección, para identificar puntos que estén en un plano, yo voy a necesitar un punto que esté en el plano, y voy a necesitar una dirección normal o dirección perpendicular. Vamos a llamarle vector normal. O vector perpendicular a todos los vectores del plano. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, básicamente, si yo quiero identificar un plano que esté en el espacio, plano infinito, si sigue, la forma en que yo tengo de identificarlo, primero, para darle esa idea de dirección, que la idea de dirección en la recta nos las daba un vector director, yo ahora no puedo dar un vector que esté en el plano para darle la dirección, porque fíjense, si yo les doy este vector que es la dirección, yo no sé si es este plano, si es este plano, si es este plano, si es este otro plano que está acá. Si yo tengo una sola dirección que está contenida, un solo vector que está contenido en el plano, tengo muchos planos, infinitos planos que contienen a esa dirección. Entonces, no me sirve para mostrar la dirección del plano un vector que esté contenido en él. Pero sí me sirve un vector que sea, que sea una dirección normal, que sea un vector que es perpendicular a cualquier otra cosa que esté contenida en cualquier otro vectorcito que esté contenido en el plano. Si yo les digo, este lápiz que tengo acá es el vector normal un plano, solamente me queda una dirección posible para ese plano. Tiene que ser algo tal que este vector me lo toque perpendicularmente, o sea, armando un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Y para qué necesito el punto? Y bueno, porque si yo tengo este vector y quiero que el plano sea normal a este, podría ser este plano, o podría ser este plano que está acá, o podría ser este plano que está acá, o este plano que está acá. Entonces, para fijarlo en una posición, necesito que además pase por un punto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto P y tengo un vector que en general, como es el vector que se llama vector normal, o vector perpendicular al plano, se identifica con N. Entonces, para armarme la ecuación de un plano, lo que necesito es un punto que esté en el plano y una dirección normal o un vector normal al plano, ¿sí? Si yo tengo ese punto, que le voy a seguir llamando P, y tengo ese vector, que ahora le voy a llamar N, entonces puedo identificar cualquier otro punto que esté en el plano. ¿Y cómo identifico cualquier otro punto que esté en el plano? Porque cuando yo arme el vector que empieza en P y termina en R, ese va a ser un vector que va a estar contenido en el plano. Si está contenido en el plano, significa que tiene que ser perpendicular al vector que me dieron normal. Es decir, si yo este vector normal, en lugar de ubicarlo acá, lo pongo acá, fíjense que es otra representación del mismo vector, y lo corrí para allá, acá me queda formado un ángulo de 90 grados. Entonces, cualquier punto R genérico que esté en el plano, lo que va a satisfacer es que cuando yo miro el vector PR, ese vector PR va a ser perpendicular al vector normal. Y eso es todo. Para las rectas, cualquier punto genérico estaba en una recta, y cuando yo hacía PR era paralelo al vector director. Y eso es todo lo que hay que saber, de ahí se deduce todo.
Para el plano, cualquier punto R va a estar en el plano si el vector PR es perpendicular a un vector normal dado. Y de acá, ¿cómo deduzco ahora la ecuación del plano? Bueno, si ahora de nuevo supongo que el punto P tiene coordenadas ABC y que el vector normal N tiene coordenadas N1, N2, N3, entonces, cualquier punto R genérico, X, Y, Z, cuando yo hago el vector PR, tengo que hacer R menos P, como ya dijimos. Esto es X, Y, Z menos ABC. O sea que es X menos A, Y menos B, Z menos C. Entonces necesito que el vector X menos A, Y menos B, Z menos C sea perpendicular al vector N1, N2, N3. ¿Y cuándo dos vectores son perpendiculares? Bueno, dos vectores son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados. Pero además, si recuerdan lo que han estudiado en vectores, hay otra condición que podemos chequear, que es fácil para hacer cuentas algebraicamente, para ver si dos vectores son perpendiculares. Y es que el producto escalar entre los dos vectores sea cero. Dos vectores son perpendiculares si, solo si, el producto escalar entre esos dos vectores, el producto punto, me da cero. Entonces, si yo ahora pienso en eso, tengo que PR quiero que sea perpendicular a N, esto es si solo si, PR por N me da 0, pero PR era X menos A, Y menos B, Z menos C, quiero que esto sea perpendicular al N1, N2, N3, o sea que necesito que X menos A, Y menos B, Z menos C por el N1, N2, N3 sea 0, y acuérdense que el producto escalar se hacía multiplicando cada una de las coordenadas y sumando todo. Por eso me daba un número, un escalar. Entonces, me queda que X menos A por N1 más Y menos B por N2 más Z menos C por N3 es igual a 0. Y esta es la ecuación del plano, ¿sí? Que también la puedo escribir, si hago las distributivas, esto me queda, no sé cómo lo escribe el libro, N1 por X, no sé, sí, lo escribe todo con un D. Bueno, esta que está acá, esta que yo acabo de escribir, el libro le llamó, uy, qué lío, ¿cómo le voy a llamar? El libro le llama ABC a las coordenadas del vector normal y X0, Y0 y Z0 las coordenadas del punto P, pero bueno, en definitiva es lo mismo, ¿sí? Si uno acá hace las distributivas, esto es X por N1 menos A por N1 más Y por N2 menos B por N2 más Z por N3 menos C por N3 igual a 0, y entonces lo que puedo dejar es todo lo que depende de X y Z de un lado y lo que no depende del otro, pasando, como están todos con signo menos, lo paso al otro lado restando, y me queda que N1 por X, ahora lo escribo al revés, más N2 por Y, más N3 por Z, tiene que ser igual a N1 por A, más N2 por B, más N3 por C, y esto es lo que el libro le llama un valor de cualquiera, entonces la ecuación del plano yo la puedo escribir así. Igual a un cierto valor D, donde D satisface es aquello. Entonces, esta que está acá, o esta que está acá, cualquiera son las ecuaciones del plano, que se llama la ecuación cartesiana del plano, porque está identificando exactamente los puntos que pertenecen al plano. Los puntos X, Y, Z que están en el plano son los que hacen que esta ecuación me dé 0, o lo que es lo mismo que esta ecuación me dé este punto D. Y eso es todo lo que tengo que saber de la teoría de plano. En realidad, lo único que necesito saber es que si yo tengo un punto y un vector normal que me identifica el plano, cualquier otro punto en el plano es aquel que cuando yo me armo el vector PR me queda perpendicular al vector normal.
Entonces, por ejemplo, si me dicen, bueno, yo ahora quiero buscar el plano que pasa por el punto P, que es 1, 2, 3, y tiene vector normal 1, menos 2, menos 1, ¿cómo hago para armarme las ecuaciones? Bueno, digo, cualquier otro punto genérico en el plano va a satisfacer que el vector PR tiene que ser perpendicular al vector normal. ¿Quién es el vector PR? Es x menos 1, y menos 2, z menos 3. Quiero que sea perpendicular al 1, menos 2, menos 1. Entonces tengo que hacer el producto escalar de los dos e igualar a 0. O sea que tengo que hacer 1 por x menos 1, más menos 2 por y menos 2, más menos 1 por z menos 3, y esto tiene que ser igual a 0. O sea que si lo reescribo un poquito, me queda que x menos 1, menos 2, y menos 2, menos z menos 3, tiene que ser igual a 0, y la puedo dejar así, esa es la ecuación del plano, o puedo tratar de despejar, ¿sí?, todos los términos independientes y pasarlos del otro lado, como cuando hacíamos con las ecuaciones, y esto me va a quedar x menos 1, menos 2y, menos 2 por menos 2 me queda más 4, menos z, menos por menos, más 3, es igual a 0, y entonces esto es x menos 2y menos z es igual a, este menos 1 pasa al otro lado sumando, este 4 pasa restando, y este 3 pasa restando, o sea que la ecuación del plano es x menos 2y menos z igual a 1 menos 7, me queda menos 6. Entonces, ¿cómo hago para buscarme? Si me dicen, bueno, ahora deme 3 puntos que están en el plano. Bueno, le doy cualquier valor a x, cualquier valor a y, y despejo el valor de z que corresponde. Por ejemplo, si x vale 0 y y vale 0, z tiene que valer 6 para que me quede que menos z es igual a menos 6. Entonces el punto 0, 0, 6 está en el plano. Porque cuando pongo x igual a 0, y igual a 0, z igual a 6, la igualdad se cumple. Otro punto que está en el plano es cuando tomo x igual a 1, y igual a 1. Cuando tomo x igual a 1 e igual a 1, me queda 1 menos 2 por 1 menos 2, menos z igual a menos 6. O sea que me queda que menos 1 más 7 tiene que ser igual a z, z tiene que ser de nuevo igual a 6. A ver, menos 6 menos 2 me queda menos 8. No, hice algo mal. Ah, porque acá ya lo sumé y era un 6. Me adelanté a hacer la cuenta. Menos 1 más 6, entonces menos 5. Menos 1 más 6 es 5 positivo. Ahora sí. El punto 1, 1, 5 también está en el plano. Fíjense que si pongo x igual a 1, igual a 1 me queda 1 menos 2, me queda menos 1, menos 5 me da menos 6. Entonces, ese es otro punto que está en el plano. Y así me puedo buscar infinitos puntos que estén en el plano. Elijo cualquier valor para x, cualquier valor para y encuentro el valor de z. O elijo cualquier valor de z, cualquier valor de y despejo el valor de x, ¿sí? Con eso me formo todos los puntos. Y ahora, si me dan un punto y me dicen, bueno, chequé, vamos a borrar esto acá abajo. Si quiero verificar si el, no sé, 1, 1, 1 está en el plano, vamos a llamarle el plano pi, que tiene esta ecuación. Me preguntan, ¿el punto 1, 1 pertenece al plano pi? Y bueno, y reemplazo x y z por 1 y me fijo cuánto me da. Eso me da 1, menos 2, menos 1, me da menos 2, que es distinto de menos 6, entonces la respuesta es que no. Porque cuando miro el lado izquierdo de la ecuación, eso me da menos 2, que no coincide con el lado derecho, que es menos 6. Y ya está, no hay más teoría. Después, todos los ejercicios van a tener que ver con qué posiciones relativas tienen estos planos, pensando en las posiciones que tienen los vectores normales. Si yo quiero ahora que dos planos, sean paralelos,
¿qué le tienen que pasar a sus vectores normales? Bueno, el vector normal de este plano va a ser esto que está acá. Y el vector normal de otro plano que está arriba, me quedo sin mano, es esto que está acá. Entonces, si yo quiero que dos planos sean paralelos, significa que sus vectores normales tienen que ser paralelos. Y si yo quisiera que dos planos sean perpendiculares, necesito que sus vectores normales sean perpendiculares. Entonces, trabajando con los vectores normales de los planos, voy a ir obteniendo posiciones relativas de dos planos que están en el espacio. Lo mismo va a pasar cuando quiera ver una recta y un plano. Si yo tengo este plano que tiene este vector normal y quiero una recta que sea perpendicular al plano, esta va a ser la recta va a ser perpendicular al plano si el vector director de la recta es paralelo al vector normal al plano. Y una recta va a tener una posición que es paralela a un plano si su vector director, el vector director de la recta, es perpendicular al vector normal al plano. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengan que hacer un ejercicio, está bueno pensar en qué elementos me identifica la recta y qué elementos me identifica el plano. ¿Sí? Acuérdense que las direcciones me las van a estar dando en la recta el vector director y en el plano el vector normal. Entonces, jugando con esas posiciones, yo voy a ir viendo qué necesito pedirles a los vectores directores o vectores normales, según sea un plano o una recta. ¿Sí? No sé qué tipo de ejercicios. Ah, sí, algo más me faltó de esto de plano. ¿Por qué? Porque así como también, o sea, nosotros dijimos ahora que para una recta se necesita un punto y una dirección. Y que esto podía ser cambiado por dos puntos. Porque si tenía dos puntos, la dirección me la puedo conseguir haciendo el vector que pasa por esos dos puntos. Para un plano, yo les dije que necesitan un punto y un vector normal. Bueno, pero también podrían tener tres puntos que estén en el plano. Y si tengo tres puntos del plano, ¿cómo me consigo el vector normal? Supónganse que a mí no me dan el vector normal al plano, sino que me dan tres puntos que yo sé que sí están en ese plano. O un punto y un vector, o un punto más un vector contenido en el plano. ¿Cómo hago para buscarme lo que yo necesito, que es un punto y un vector normal? Bueno, si yo tengo tres puntos que están en el plano, P, Q y S le voy a llamar porque R siempre es mi vector genérico. Si yo tengo tres puntos que están en el plano, entonces me puedo armar dos vectores que están totalmente contenidos en el plano. Por ejemplo, me podría tomar el vector QS y el vector QP. Bueno, pero si yo tengo el vector QS y tengo el vector QP, ¿cómo me encuentro un vector nuevo que sea perpendicular a los dos vectores a la vez? ¿Qué estudiamos para encontrarme un vector que es perpendicular a dos vectores a la vez? Es justamente el producto cruz de estos dos vectores. Si yo miro el producto cruz entre el vector QS y el vector QP, eso me va a dar un nuevo vector que es perpendicular al plano. Y ese va a ser el vector normal. Entonces, yo me puedo armar la ecuación del plano teniendo un punto y un vector normal, o teniendo tres puntos, usando uno de los puntos cualquiera, el P, el Q o el S, cualquiera, supongamos que usamos el P, y el vector normal que obtengo de hacer el producto cruz entre QS y QP, que son dos vectorcitos que me lo me justamente, este hago S menos Q y este hago P menos Q. Hago el producto cruz entre ellos y listo, y obtengo el vector normal.
Lo mismo si me dan un punto y un vector contenido en el plano, porque con el vector que está contenido en el plano puedo ver su punto inicial o punto final, lo puedo pensar así y armarme el otro vector, ¿sí? Pero en general los ejercicios que ustedes van a ver acá, creo, tienen todos que ver con, o que le dan tres puntos, o que le dan un punto y el vector normal, o les dan un punto y alguna característica del plano para poder identificar su posición relativa. ¿Sí? Y bueno, y eso es todo lo que tienen que saber de la teoría de esta semana. No sé qué dudas. No sé, Silvia, tampoco si me faltó algo de comentarles que quieras que les diga. Estaba muteada. No, María, lo más importante lo destacaste, así que yo calculo bueno, que cualquier otra duda que tengan la pueden consultar por los canales que tienen para eso. Sí, podemos hacer algún ejercicio si ustedes ven que tienen dudas de algún ejercicio, o si quieren preguntarme algún ejercicio o alguna cosa de los temas anteriores, también los podemos ver ahora. Como ya les dije ahora en el canal de YouTube, los puse porque me di cuenta que estaban ocultos y que si ustedes no tenían el link no iban a poder acceder, pero puse disponible, ya están visibles para cualquier persona, las consultas del cuatrimestre pasado. Entonces, si quieren, pueden ir ahí y revisar la resolución que hicimos de ejercicios de trigonometría, la resolución de ejercicios de rectiplano, la ecuación de ejercicios de vectores, que hicimos muchos de vectores. No sé si hay algún tema de vectores que quieran preguntarme, si les quedó claro, si pudieron avanzar con los temas estos, si aprendieron bien vectores. Si no aprendieron bien vectores, entonces por ahí no conviene que empiecen a hacer todavía los ejercicios de rectiplano. Bueno, eso, cuando empiezan a preguntar algunas otras cosas, o sea, algunas otras características, el ángulo entre dos planos, por ejemplo, o el ángulo entre dos rectas, lo que tengo que ir haciendo es siempre mirar la posición de su vector director o de su vector normal. Si yo quiero buscar el ángulo entre dos rectas para ver suponiendo que dos rectas se cortan, ¿sí? Tienen un punto en común. Y yo quiero ver el ángulo que forman, entonces lo que tengo que hacer es, bueno, si no se cortan podrían ser alabeadas, podrían estar, rectas alabeadas significa que están contenidas en planos paralelos, ¿sí? Entonces podría ser que no se corten, pero que si uno mira, en realidad, o sea, a ver, no se cortan, pero si uno mira, hay un ángulo formando entre ellas. ¿Cómo me busco el ángulo que se forma entre esas dos rectas? Es mirar el ángulo formado entre los vectores directores. Y con los planos pasa lo mismo. Si yo quiero ver qué ángulo está formado entre dos planos cualquiera, lo que tengo que mirar es el ángulo que forman sus vectores normales, ¿sí? Entonces, trabajar con rectas o trabajar con planos es básicamente trabajar con sus vectores directores o sus vectores normales. Y por eso es importante que entiendan bien cómo se calcula el ángulo entre dos vectores, que tenemos la formulita esa para el coseno, y que el coseno del ángulo entre dos vectores es el producto escalar dividido las magnitudes, y buscando el arco coseno encuentran el ángulo. Bueno, las condiciones para que dos vectores sean paralelos, para que sean perpendiculares, ¿sí? Fíjense que tenemos condiciones con el producto punto, como habíamos visto acá, para la perpendicularidad. Después tenemos algunas condiciones en R3, con el producto cruz también, que el producto cruz entre dos vectores siempre me da un vector perpendicular, ¿sí? Que siempre puedo pensar en uno que sea normal y que esté apuntando, digamos, para arriba o que esté apuntando para abajo, y que la dirección se los da justamente la regla de la mano derecha que está explicado. Algo que por ahí tiene también un poco que ver con lo que veníamos haciendo antes, ¿sí? De resolver sistemas. Otra forma de
de identificar a una recta puede ser como intersección de dos planos, ¿sí? Si yo tengo dos planos que se intersectan, no en todos los puntos, ¿sí? La intersección entre esos dos planos va a ser justamente una recta. Entonces, yo a la recta también la puedo pensar como intersección de dos planos. Entonces, ¿cómo hago para encontrarme la ecuación de una recta pensada como intersección de dos planos? Y bueno, es justamente lo que hacíamos cuando resolvíamos sistemas, ¿sí? El plano, uno de los planos va a tener la forma, qué sé yo, A por E, bueno, vamos a llamarle N1 por X más N2 por Y más N3 por Z igual a un cierto D, y el otro plano va a ser M1 por X más M2 por Y más M3 por Z igual a un cierto F. Y bueno, esas son dos ecuaciones de dos planos que cuando yo busco las soluciones de ese sistema que tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, voy a tener infinitas soluciones. Las infinitas soluciones de este sistema es justamente los puntos que están en una recta. Entonces, para identificar una recta, por ejemplo, paramétricamente, como intersección de dos planos, yo lo que tengo que hacer es resolver este sistema, utilizando, por ejemplo, Gauss o Gauss-Jordan, y ahí voy a obtener las infinitas soluciones. Por ejemplo, a ver si hay alguno acá. Fíjense, por ejemplo, el ejercicio 64 del libro me dice que quiere que identifique el conjunto de todos los puntos de intersección de dos planos que me da. Me da el plano pi1, que es 3x menos y más 4z igual a 3, y me da el plano pi sub 2, que es menos 4x menos 2y más 7z igual a 8. Fíjense que acá, si yo miro, el vector normal de este del primer plano es el 3 menos 1, 4. Acuérdense que es lo que multiplica justamente cada una de las coordenadas. Y el vector normal para este plano es el menos 4, menos 2, 7. Pero bueno, ¿cómo hago para...? Eso no tiene nada que ver para buscarme la recta, solamente para que vean cómo identificar elementos ahí. Si quiero buscar puntos, tengo que, como ya les dije, elijo un valor de X, un valor de Y, despejo el valor de Z y ahí tengo un punto. Por ejemplo, si tomo acá un punto que está en el plano, es tomar Y igual a 0, Z igual a 0, X igual a 1. Ese es un punto que está en el plano. Pero bueno, ¿cómo busco a la recta que es intersección de estos dos? Bueno, el conjunto solución de estos dos planos, que espero que sea una recta. Lo que tengo que hacer es justamente resolver ese sistema, por ejemplo, buscando las infinitas soluciones con un método de Gauss. La primera ecuación tiene coeficientes. 3 para X, menos 1 para Y, 4 para Z y 3 el término independiente. Y la segunda tiene menos 4, menos 2, 7 y 8 el término independiente. Entonces, si yo quiero hacer el método de Gauss o de Gauss-Jordan, lo primero que hago es a la primer fila la voy a dividir por 1/3. Entonces voy a obtener, voy a escribir acá, 1 menos 1/3, la voy a multiplicar, perdón, por 1/3, la voy a dividir por 3. 1 menos 1/3, 4/3, 1. Y la segunda fila queda como está. Ahora lo que tengo que hacer es un 0 debajo del 1 en esta posición. O sea que lo que voy a hacer es cambiar la fila 2, haciendo que la nueva fila 2 va a ser fila 2 más 4 veces la fila 1. Entonces la primera fila la dejo como está. Y la segunda fila tengo que hacer lo que ya había en la fila 2 más 4 veces la fila 1. Menos 4 más 4 por 1, acá me da el 0, que era lo que estaba buscando.
Después tengo que hacer, lo voy a escribir acá abajo porque no tengo calculadora, menos 2 menos 4 tercios, esto es 3 por 2, 6, menos 6 menos 4 me quedan menos 10 tercios. Ustedes verifiquen que yo vaya haciendo bien las cuentas. Después tengo que hacer 7 más 16 tercios. Y ahí que me queda 21 más 16 tercios, entonces me queda 33 tercios, ¿sí? No, 37, perdón, 37 tercios, que 37 no se puede dividir, no se puede simplificar. Yo ya quería hacer un 11. 37 tercios, y después en el último me queda 8 más 4 nomás, 12. Bueno, borro esto de acá, que no las cuentas auxiliares. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es hacer un 1 en esta posición. Entonces voy a multiplicar toda la segunda fila por menos 3 décimos. Y ahí voy a obtener 1 menos 1 tercio, 4 tercios, 1, 0. Cuando multiplico esto por menos 3 décimos, acá me queda 1. Cuando multiplico el 37 tercios por el menos 3 décimos, el 3 se va y me queda menos 37 décimos. Y el otro me queda 12, 20, 36, menos 36 décimos. Y queda así nomás. Bueno, no, podría dividir todo por 2. Y me queda, 18 quintos. es Menos 18 quintos. menos 18. Bueno, y finalmente, para terminar con el método de Gauss, yo lo que necesito es ahora acá hacer un 0. Ay, tengo una tortícola. Y entonces lo que voy a hacer es a la fila 1 sumarle 1 tercio de fila 2. Y entonces la fila 2 va a quedar como está. Acá 1 más algo por 0 sigue siendo 1. Menos 1 tercio más 1 tercio me da el 0 que quería, y las cuentas que tengo que hacer son estas. Me queda 4 tercios menos 37 sobre 30, que eso es 40, ¿no? 40 menos 37. Menos 37, está fácil este. Entonces me queda 3 sobre 30, que es un décimo. Un décimo. Bien. Y el otro que me falta hacer es 1 menos 18 sobre 15, porque tengo que hacer 5 por 3, entonces me queda 15 menos 18 sobre 15, que me queda menos 3 sobre 15, que es menos 1 quinto. Bueno, entonces esa es la reducción que llegué, la voy a escribir aparte para después... Llegué a 1, 0, 0, 1, ya no me acuerdo qué más, 1 décimo, menos 37. María, discúlpame, Sí. pero no sé si anoté mal. Me parece que hubo un errorcito en el ¿Hice una último cuenta paso. mal? Me parece que te olvidaste de multiplicar. Para hacer el 0 en menos 1 tercio, ¿cuál fue la operación? F1 más 1 tercio F2. Sí. ¿La multiplicaste por 1 tercio F2? Sí, porque, fíjate, a ver, vamos de nuevo por las dudas. En la primera Sí, es 4 tercios más... No, el último paso nomás, el otro te seguí bien. no, por eso, Menos, para esto. Para pasar acá tengo que hacer 4 tercios más menos 37 décimos por 1 tercio, o sea que era menos 37 sobre 30. O sea, ya iba escribiendo, me parece. Ese está bien, el último. El último, Sí. A Menos ver, 1 quinto. el último es... Menos 1 quinto más 1 no, tercio. es este. Es 1 más 1 tercio 1. por menos 18 quintos. Sí. Creo que está bien, ¿no? Porque me queda 15 el denominador común,
Entonces 6 me queda quintos acá. menos un quinto. 6 quintos, ¿dónde? A ver, pará. Vamos de nuevo. 1/3 por menos 18 quintos. Tengo 1 más 1/3 por menos 18 quintos. Entonces esto es lo mismo que 1, que era lo que yo creo que había escrito, menos 18 sobre 15. Y entonces me queda 15 denominador común, 15 menos 18, me queda menos 3, lo sigo para acá arriba, menos 3 sobre 15. María, es 1/3 por menos 18 quintos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces me Pero queda vos pusiste menos 18 sobre 15. ¿No? 1/3 por menos 18 quintos, vamos ahí, Sí. sería Menos 18. menos 6 quintos. Bueno, pero porque estás dividiendo ya todo por 3, es lo mismo que 18 Sí, sobre y 15. vos, menos un quinto, ¿cuánto te dio eso? Sería 1. Era menos. Ah, acá escribí mal, porque acá escribí Sí, 3. Ah, este es el que escribí mal. sí, ese. Ah, no, está bien, porque esta acá yo decía menos 3 sobre 15, que es lo que escribí acá arriba, que es menos un quinto. Sí. Lo que pasa es que, no, y escribí bien menos un quinto, si era lo que iba arriba. No. No, está bien. Queda 6 quintos menos un quinto, que sería El quinto, menos no, menos. Esto Menos estaba 6 bien, no, quintos. estaba bien lo que había Ah, te escrito. queda 7 quintos. ¿Cuánto te quedó a vos, No, María? menos un quinto. Tengo un Bueno, problema para hacer la cuenta. A ver. Me queda, vamos a hacerlo prolijito. te Porque queda menos un quinto menos 6 quintos. ¿Cómo menos un quinto menos 6 quintos? Y F1 no es... Ah, no, me equivoqué yo. Tomé el 1, tomé el menos un quinto. No entiendo, Mirando pero... tu pantalla, ¡Ah! Miraste abajo en lugar de hacer 1. Claro, ahí, perdón. Está bien. No, Es es menos 6 1 quintos menos menos 6 5 quintos. quintos. Sí, entonces estaba bien. Sí. Listo, Ahí estaba bien. estaba, perdón. No, está bien, porque Te yo quise soy de... ayudar y te confundí. No, yo soy de meter la pata cuando hago las cuentas, sobre todo cuando las hago Cuando así. miré tu pantalla ahí para No, perdón. está bien. Entonces estamos bien. Al final Pará que entonces acá hay pusiste alguien menos más. 11. Acá hay alguien más Sí. que me dice que me faltó algo, a ver. 27 por 3 cuando multiplica la segunda fila por menos 3 décimos. Menos 6 quintos son menos 5 quintos. Ah, no, después pone nada, o sea que ya también encontró. Seguimos bien, creo. Vamos bien. Pero está bueno que todos vayan haciendo las cuentas, así vemos si está todo bien. Bueno, listo. Supongo que el no significa que no decías nada, no, que está mal. Bueno, entonces sigo copiando. 1/10 menos 37 décimos, eso ya lo había escrito, y después me falta menos un quinto y menos 18 quintos. Entonces, menos un quinto y menos 18 quintos. Bueno, entonces llegué a esto, supongamos que está bien, si no, arréglenlo, pero creo que está bien. No, sí, está bien, María. Perfecto. Está bien. Entonces, ahora de acá, ¿cómo obtenemos la bendita ecuación de la recta? Acuérdense que esto eran dos planos, que ahora reescribí las ecuaciones del plano de esta otra manera. En lugar de escribirlas como algo por X más algo por Y más algo por Z igual a alguna cosa, las tengo reescritas de esta otra forma, las ecuaciones del plano. Esta sería que X más 1/10 de Z es igual a menos un quinto, esta es otra representación del plano pi1, y otra representación del plano pi2 es que Y más menos 37 décimos de Z es igual a menos 18 quintos. Bueno, pero ¿y ahora cómo me escribo la ecuación de la recta que es intersección? Es decir, que son los puntos X, Y y Z que satisfacen las dos ecuaciones del plano. Y bueno, eso es lo que hacíamos cuando resolvíamos estos sistemas, ¿sí? Justamente, si yo pienso que acá X lo puedo escribir dependiendo de Z, y acá puedo escribir Y dependiendo de Z. Entonces, si pienso que Z es algún parámetro T que pertenece a los reales, entonces de la primera ecuación puedo escribir que X es menos un quinto menos 1/10 de Z, pero Z era el parámetro T.
Y de la segunda ecuación, haciendo lo mismo, despejando el i, me queda que i es menos 18 quintos más 37 décimos por z, pero z era t, que es esto. Entonces, escribo las ecuaciones paramétricas de la recta, que es intersección del plano pi1 y del plano pi2, como x igual a menos un quinto menos un décimo de t, y igual a menos 18 quintos más 37 décimos de t, z igual a t para algún parámetro t que pertenece a los reales, y esta justamente las ecuaciones, son justamente las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de los planos pi1 y pi2, la recta L. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que ya íbamos haciendo en un principio era buscar la recta que era intersección de diferentes planos. Lo que pasa es que cuando veíamos, teníamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas y al final nos quedaban infinitas soluciones, significaba que eso eran 3 planos que se estaban los 3 planos cortando en una única recta. O a veces cuando se nos hacía todo era el caso en el que teníamos el sistema y obteníamos todo un renglón de ceros, ¿sí? Que teníamos infinitas soluciones. Esto es justamente lo mismo. Bueno, y ahí entonces, en esos ejercicios, 63, 64, 65, 66, este que hicimos, ¿cuál era? El 63, creo. Ah, no, el 64 hice. 64. Tienen el 63, 65 y 66 para hacerlo y son todos se hacen de la misma forma. Entonces acuérdense que uno puede identificar justamente a la recta teniendo un punto, o sea, lo que se necesita es un punto y una dirección, pero también la puedo identificar si tengo 2 puntos, o también la puedo identificar como la intersección de 2 planos. ¿Sí? Y por eso les digo que no es mucha la teoría, y sí es mucho lo que puedo obtener haciendo los ejercicios. Yo creo que la mayor parte de las dudas, las mayores dudas le van a surgir cuando se pongan a hacer bien los ejercicios. Fíjense que dentro de los ejercicios también tienen cuestiones como calcular distancias, ¿sí? Y está todo metido ahí adentro. Entonces lean los enunciados de los ejercicios. Bueno, tienen un montón de situaciones que se les presentan distintas. Por ejemplo, encontrar una recta que es ortogonal a 2 rectas dadas y que pasa por un punto dado. Entonces, si quiero que la recta que me voy a armar sea perpendicular a 2 rectas que ya están fijas, tengo que buscarme las direcciones de esas 2 rectas que están fijas, hacer el producto cruz para obtener una dirección ortogonal a esas otras 2, y después con esa dirección y con el punto que me dieron me armo la recta y cosas por el estilo, ¿sí? Piensen siempre qué es lo que yo necesito. Si me piden armar una recta, ¿qué necesito para armar la recta? Si me piden armar un plano, ¿qué necesito para armar un plano? ¿Qué me da la dirección de la recta? ¿Qué me da la dirección del plano? Y con eso voy a poder hacer todos los ejercicios. No sé si hay algo que quieran preguntarme en particular, algún ejercicio, alguna cuestión de teoría. Sí, Silvia dice siempre es conveniente hacer un dibujo para entender mejor. Sí, a mí, yo como soy muy mala dibujando, lo que me ayuda es buscarme el plano, buscarme la recta. Ustedes ya siempre me ven que estoy con 2 lápices, que son las rectas, o son los vectores normales, o los vectores directores, o una hoja que es el plano y el vector normal, y entonces ponerlos y pensar si tengo 2 planos que tienen que ser perpendiculares, dónde están sus vectores, cómo tienen que ser, o sea, dibujarlos o representarlos de alguna manera, ¿sí? No sé si hay algo más, voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Algo más que me quieran preguntar? O si fue suficiente información para el día de hoy y quieren que cortemos acá. Hemos quedado poquitos, pero espero que eso no tenga que ver con lo que yo dije. Alguna ventaja van a sacar los chicos que se quedaron hasta el final. Yo estoy. Bien.
Bueno, perfecto. Si les parece que eso es suficiente, fíjense todo el material que tienen en la plataforma. Acuérdense que tienen los foros de consulta en donde pueden preguntar por ejercicios particulares, que tienen, como dijo Silvia, que escribió ahí en el chat, que las guías están los ejercicios resueltos. Traten de hacer esa práctica de no mirar los ejercicios resueltos hasta que ustedes hayan tenido un buen rato para pensarlos, porque fíjense que de las distintas situaciones tienen ejemplos en el libro. Y después lo otro es pensar un poquito más posiciones relativas, tal vez. Pero hagan primero ustedes el ejercicio de tratar de pensarlo, de tratar de deducirlo, de si es necesario, antes de mirar la respuesta, hacer una consulta por ahí en el foro y tratar de resolver el ejercicio ustedes, porque lo que les puede pasar es que cuando vean el ejercicio resuelto, lo entiendan y les parezca que es sencillo, pero es diferente leer una resolución de un ejercicio y entenderla, a ponerse a pensar el ejercicio. Entonces, tal vez, por más de que el ejercicio esté resuelto en la guía, tal vez el mecanismo más adecuado, por lo menos lo que me funcionaría a mí, es pensar el ejercicio, si me quedo trabado, si no me sale, hacer la consulta en el foro para que algún profe me dé algún disparador, algo que me ayude a seguir, y seguir pensándolo yo. Y después de que lo termine, sí ir a ver la respuesta. Pero no si me quedé ahí trabado al principio, ir ya a mirar la respuesta, porque entonces ahí ya perdí toda oportunidad de pensar y de razonar yo el ejercicio. ¿Sí? No se preocupen por preguntar en el foro algo de que el ejercicio ya está resuelto. No importa, el foro está para que los profesores puedan ayudarlos a guiarlos en la resolución de los ejercicios, por más de que ya los tengan resueltos. ¿Sí? Tal vez ustedes no preguntan por eso, porque se ponen a hacer el ejercicio y cuando no les sale van y miran la respuesta y ahí ya lo entienden. Pero traten de hacer ese otro ejercicio previo a ir a mirar la respuesta, porque así me parece que pueden llegar a entender mejor cada uno de los temas. Sí, ahí Silvia les hizo una consulta con respecto a estas preguntas justamente en los foros, no sé si tiene que ver con algo de lo que yo dije o no. El cuatrimestre pasado sí se usó bastante más el foro y las consultas y se hacían discusiones ahí, o se subían, había alumnos que subían resoluciones de sus ejercicios y los profes se los corregían, le decían llegué hasta acá, ponían una foto, si llegué hasta acá y después no supe qué hacer, o lo resolví de esta manera, pero veo que da otra respuesta, quiero saber si es la misma, o en dónde me equivoqué. Me parece que lo que este cuatrimestre nos está faltando es un poco más de esa interacción en los foros. Entonces... yo no sé si por ahí, disculpame María, sí. yo no sé si por ahí no intervienen porque a lo mejor no pudieron estudiar y les da cierta timidez hacer alguna pregunta, pero chicos, tengan en cuenta que esta plataforma solamente participamos los profesores y los alumnos, nadie más participa. Es digamos, un vínculo cerrado entre nosotros. Y ustedes los estudiantes, sobre todo que están en esta época de virtualidad, tienen que preguntar lo que no entiendan. Recuerden que mientras sean estudiantes pueden preguntar de todo. Cuando son profesionales por ahí se hace más complicado. Pero ahora ustedes están aprendiendo y ustedes tienen derecho a preguntar todo lo que no entiendan. Nada tiene que ocasionarles timidez, porque si no, no van a aprender. Entonces, por eso yo les insisto, como también María, que participen de todas las instancias que les damos en la plataforma y o a través como les dio María esta oportunidad de utilizar su canal de YouTube, ¿sí? Así que bueno, de esa manera van a aprender, y lo que necesitan ustedes es aprender, así que adelante con todas las oportunidades que se les da para ello. Bueno, de mi parte les agradezco. Sí. Yo también, de que seamos pocos, pero seamos algunos por lo menos, porque pobre siempre pasa lo mismo, cuando uno dice algo de que no hay participación, que yo, lo que los escuchan son los que justamente sí participan, pero bueno, son los únicos representantes que tenemos, así que bueno, gracias de nuevo por estar acá, y bueno, quedan los foros disponibles, nos encontramos la próxima semana, acuérdense que pueden preguntar de temas que ya pasaron, no hay problema de que si van atrasados estudiando, pregunten sobre eso, porque la semana que viene tenemos el cuestionario general y después no les van a quedar otras instancias más que hacer esas consultas. Así que pónganse a trabajar y después, bueno, la semana que viene
veremos si avanzamos con el tema de la semana, si revisamos un poco las cuestiones del cuestionario para después el recuperatorio, o cómo nos organizamos. Sí, aprovecho una cosita más, que recuerden que para los cuestionarios hay una dirección de correo electrónico, se las anoto acá, consultas, cuestionarios, mb@gmail.com. ¿Sí? Cualquier consulta o lo que quieran hacer respecto a los cuestionarios, pueden enviar un mail ahí directamente. Es como para que no se mezclen a lo mejor todas las consultas de todas las cosas, que estamos teniendo un lugar para cada cosa, ¿no? Como para ser un poquito más ordenados. Pero bueno, consulten lo que quieran consultar. Bueno, entonces cortamos acá. Ahora después en un rato ya voy a subir esta consulta también al YouTube, y acuérdense de seguir estudiando para que poder avanzar en esta materia. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao. Estudien mucho.